Hola muchachos, nuevamente nos encontramos para hablar de magnetismo, en esta ocasión sobre la ley de Faraday. Nos acompaña nuevamente su profesora Orquídea de la Barrera y demos inicio a esta nueva temática. Bien, si vamos a hablar entonces del señor Faraday, hablamos del señor Michael Faraday, un físico y químico británico que estudió electromagnetismo y la electroquímica. Principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Además, si hablamos entonces de lo que es la inducción electromagnética, esta establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Adicionalmente, vemos que su fórmula equivale a una integral donde se representa la letra E como el campo eléctrico de L, es un elemento infinitesimal de longitud del circuito representado por la letra C, que significa contorno. Tiene a su vez dos vectores, B mayúscula, que sería el campo magnético, S es una superficie arbitraria, cuyo borde es C. Las direcciones del contorno C y de la derivada de la superficie arbitraria están dadas por las reglas de la mano derecha. Bien, ¿qué formas alternativas podemos encontrar acerca de la ley de Faraday? Pues sí, la fórmula que les acabo de mencionar, que es la que funciona en esta ley, esa permite intercambiar el orden de la integral de superficie y la derivada temporal siempre y cuando la superficie de integración no cambie con el tiempo, por medio del teorema de Stokes, que puede obtenerse de una forma diferencial la ley que tenemos acá en la parte inferior. Entonces, en esta parte inferior que observamos que las ecuaciones que están representadas son las ecuaciones de Maxwell, las cuales conforman las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. La ley de Faraday, junto con otras leyes del electromagnetismo, fue incorporada a las ecuaciones de Maxwell, unificando el electromagnetismo. En el caso del inductor, con n vueltas de alambre. Y esa formulita que ustedes entonces observan ahí quiere decir que al tener en cuenta n vueltas del alambre se transforman entonces en una V sub E, que vendría siendo una fuerza de tensión inducida o fuerza electromotriz inducida. A lo largo de lo que vamos a ir observando, vamos a ir explicando qué significa cada una de las partes. Bien. Además, la ley de Faraday tiene también un sentido con la tensión del signo negativo en su fórmula. Fórmula que vemos representada en la tercera casilla, donde dice forma parte de las ecuaciones de Maxwell, la tercera. Esta, que tiene un signo negativo, indica la presencia de la ley de Lenz. Hablando entonces de inducción electromagnética, la representamos con la letra B mayúscula. Esta es el proceso mediante el cual los campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse el campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y esta se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Como vemos en la imagen, para que se pueda generar la corriente eléctrica, el material magnético, en este caso un conductor, va a hacer su acercamiento por las líneas de campo eléctrico.
Cualquier dispositivo, ya sea una pila o una batería, manifiesta la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito. A esto se le llama fuente de alimentación. La fuerza electromotriz, que la representamos con la letra griega epsilon, también la conocemos como FEM, fuerza electromotriz, de una fuente se define como el trabajo realizado por el dispositivo por una unidad de carga, por lo que las unidades de fuerza electromotriz son los voltios. Cuando decimos que en un campo magnético se genera una FEM, llamada también FEM inducida, de un modo que las cargas del conductor se mueven generando una corriente que también llamamos corriente inducida. Este hecho se observa fácilmente en el experimento que observamos aquí al lado. Si acercamos el imán a un conductor, este no está conectado a ninguna fuente de fuerza electromotriz. Se detecta de la manera que lo estamos observando que a medida que se va acercando el conductor, mediante la variación de flujo del campo magnético, genera la corriente eléctrica. Cuando hablamos de flujo magnético, estamos hablando de las siguientes fórmulas. B es igual a phi sobre S, donde la letra griega phi es el flujo magnético y su unidad es el Weber. En el caso de que la superficie atravesada por el flujo magnético no sea perpendicular a la dirección, tenemos que este se va a representar como phi es igual a B por 5 por coseno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma B con el vector perpendicular de la superficie. Pero, ¿qué podemos decir del campo magnético? Pues el campo magnético también es conocido como flujo e intensidad del campo magnético. Esta es la agitación que produce un imán a la región que lo envuelve. Se representa con líneas de campo que parten por el exterior del imán del polo norte al polo sur y su interior a la inversa, del polo sur al polo norte. Son líneas que no se cruzan y se separan unas de otras del imán, tangencialmente a la dirección del campo de cada punto. Este recorrido de las líneas de fuerza en el circuito magnético y la cantidad que lo forman se llama flujo magnético. Su intensidad es inversamente proporcional al espacio entre las líneas. A menos espacio, más intensidad. En un campo magnético uniforme, la intensidad del flujo del campo magnético que atraviesa una superficie plana y perpendicular tendrá las fuerzas que les acabo de mencionar. B es igual a phi sobre S. Y phi es igual a B por 5 por coseno de alfa. Bien, entonces vamos a seguir hablando de lo que es la ley de Faraday. ¿Pero quién fue Faraday? Pues este señor, como ya les estuve comentando, fue una figura muy importante en el campo de la física y de la química. Pero para poder ahondar en él, hay que recordar algo. Los campos eléctricos y magnéticos que hemos considerado a lo largo de las clases anteriores hasta ahora han sido producidos por cargas y corrientes estacionarias. Científicos como Oersted, Ampère, Biot y Savart establecieron una primera relación entre la electricidad y el magnetismo. Una corriente eléctrica genera un campo magnético. La intuición llevó a pensar a algunos científicos que el proceso inverso debía ser posible. Esto es, que el magnetismo debiese ser capaz de generar electricidad. Una década después de los descubrimientos tanto de Oersted, Michael Faraday descubrió en 1831 el fenómeno de inductancia mutua, en el cual utilizó dos bobinas aisladas enrolladas en un anillo de hierro y observó cuando la corriente pasa por una de las bobinas, momentáneamente se induce una corriente a la otra bobina.
Pero bien, Faraday no tuvo que darse cuenta de que el flujo phi B, recordemos que B significa el campo magnético, él no se tuvo que dar cuenta de esta correlación del cambio de flujo de la inducción magnética para la bobina y en otros experimentos que realizó para el factor que fue el más importante, que fue hallar como tal el efecto producido por un imán o por una espira de corriente. Pues la ley de inducción de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida, aquí la obtenemos, donde epsilon es igual a menos la derivada de phi B sub B sobre la derivada del tiempo, que esto tiene su correlación y en un circuito es igual al valor negativo de la rapidez con la cual se está cambiando el flujo que atraviesa el circuito. Esta ecuación se define como lo expreso aquí, ¿verdad? Epsilon es igual a menos la división de la derivada de phi sub B sobre dt. El signo negativo de la ley de Faraday establece una diferencia entre las corrientes inducidas por el aumento del flujo magnético y las cuales son debidas a una disminución de dicha magnitud, recordando que hacen parte de la ley de Lenz. Pues esta indicación significa que la FEN es inducida. Si la bobina tiene n número de vueltas, aparece una FEN en cada vuelta y se puede sumar. En el caso de los tiroides y los selenoides. En estos casos, la FEN inducida será esta. Aquí vemos que la ecuación ya cambia. Estamos viendo que aparece el número de vueltas que tiene una FEN cada vez que se puede realizar el movimiento. Entonces, para resumir lo que quiere decir la fuerza electromotriz inducida en un circuito, esto dice que esta fuerza electromotriz FEM, cuando es inducida en circuito, es proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético que lo atraviesa y es directamente proporcional a las espiras del FEM inducido. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejemplo que dice una bobina rectangular de 50 vueltas y dimensiones de 5 por 10 centímetros se deja caer desde una posición donde el campo magnético es 0, es igual a 0, hasta una nueva posición donde el campo magnético es igual a 0.5 y se dirige perpendicularmente al plano de la bobina. Calcule la magnitud de la FEM promedio inducida en la bobina si el desplazamiento ocurre en 0,250 segundos. Lo primero que hay que hacer es hallar el área de una vuelta de la bobina y para eso vamos a tomar en cuenta los datos de las dimensiones del lado por lado. Entonces, si hacemos el factor de conversión de centímetros a metros, tenemos los cálculos y automáticamente pasamos a hacer el respectivo cálculo del área. Pues como estamos observando, el área es igual a 0.5 metros por 0.1 metro, esto es igual a 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Lo siguiente que hacemos es hallar el flujo magnético a través de la bobina cuando el tiempo es 0, puesto que el campo magnético es 0 en ese momento. Entonces tenemos que el cambio del flujo, el flujo magnético en 2, el segundo flujo, es igual a 0 cuando el tiempo que transcurre es de 0.25 segundos. Ahora hallaremos el flujo magnético a través de una vuelta de la bobina y este se da cuando el flujo magnético es igual a campo magnético por área, cuando el tiempo es 0.25 segundos. Entonces, al hacer la operación que tenemos, que el campo magnético se multiplica por el área. Si tenemos que el campo magnético es 0.5 Tesla, multiplicado por el área equivale a 5 por 10
a la menos 3 metros cuadrados, hacemos la respectiva multiplicación y obtenemos un resultado de 2,5 por 10 a la menos 3 teslas por metro cuadrado. Por tanto, la magnitud de la FEM inducida va a ser la variación del flujo, del cambio de flujo, que sería igual a el campo magnético que multiplica al flujo magnético 1 menos el flujo magnético 2, y esto es igual a 2,5 por 10 a la menos 3 Tesla por metro cuadrado menos 0. Y esto a su vez es igual al resultado, porque hacer la operación, restarle 0, nos daría el mismo resultado. Como tenemos número de vueltas 50 y el determinante del tiempo es 0,25 segundos, obtenemos que la FEM o la fuerza electromotriz es igual a N, el número de vueltas que multiplica al cambio del flujo por la derivada del tiempo. Esto nos da como resultado la operación que vemos en la parte de abajo. N es 50 vueltas que multiplican a 2,5 por 10 a la menos 3 tesla por metro cuadrado sobre los 25 segundos que sería el tiempo. Al hacer la operación nos da que 0,125 tesla por metro cuadrado sobre el tiempo es nuestro primer resultado. Y al hacer esta equivalencia obtenemos que nos da en 0,5 voltios, es decir, que la magnitud de la FEM promedio inducida en la bobina si el desplazamiento ocurriese en 0,250 segundos sería, o 0,25 segundos, serían 0,5 voltios. Muy bien, entonces vamos a realizar el ejercicio número 3, el problema número 3 de la Serway, que nos dice una bobina circular de alambre de 25 vueltas tiene un diámetro de 1 metro. La bobina se coloca con su eje a lo largo de una dirección del campo magnético de la Tierra de 50 microtesla y luego en 200 segundos. Se gira 180 grados. ¿Cuál es la FEM promedio generada en la bobina? Lo primero que haremos es hallar el área de una vuelta de la bobina. Recordemos que área de una circunferencia es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Hacemos la respectiva operación y como nuestro diámetro se dice que es de 1 metro, tenemos como resultado de la multiplicación y respectiva división 0,7853 metros cuadrados. En un tiempo de 200 segundos, el flujo magnético a través de una vuelta de la bobina es Φ 1 o la FEM 1 es igual a el campo magnético por el área por el coseno de teta. El coseno de teta en este caso va a ser 0. Entonces, como el coseno de 0 es igual a 1, nos queda como resultado campo magnético por área. Pero como el campo magnético se está dando en microteslas, la vamos a pasar a tesla. Y eso nos da una equivalencia de 50 por 10 a la menos 6 tesla. Y el área sería 0,7853 metros cuadrados. Entonces, si hacemos la respectiva multiplicación que aplicamos en la fórmula y hacemos el reemplazo, tenemos que la primera FEM nos da 39,2699 por 10 a la menos 6 tesla por metro cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La misma operación, pero lo vamos a aplicar con un ángulo de los 180 grados. Fíjense que ahora vamos a hacerlo, pero para hallar la FEM 2 y luego le hallamos el promedio. La FEM 2 nos da como resultado que campo magnético por área por el coseno de 180 nos da el siguiente resultado. Como el coseno de 180 es menos 1, entonces nos daría un resultado como lo observamos aquí. Menos el campo magnético por el área nos da el siguiente resultado. Menos 50 por 10 a la menos 6 tesla por 0,7853 metros cuadrados. Al hacer esta operación, ¿qué obtenemos? Que menos 39,2699 por 10 a la menos 6 tesla por metro cuadrado. Es decir, nos da el valor
opuesto al que nos dio en la primera FEM. Entonces hacemos el valor promedio. Entonces, el cambio del flujo sería flujo 1 menos la flujo 2, flujo magnético 1 menos el flujo magnético 2, nos da los distintos resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Respectivamente, por ley de los signos, si tenemos 39,2699 por 10 a la menos 6 Tesla por metro cuadrado, menos, entonces tendríamos dos signos negativos y menos por menos da más, y pasamos a la siguiente parte donde tenemos que 39,2699 por 10 a la menos 6 Tesla por metro cuadrado más 39,2699 por 10 a la menos 6 Tesla por metro cuadrado nos daría un resultado el resultado del cambio del flujo promedio de 78,53 por 10 a la menos 6 Tesla por metro cuadrado. Entonces la variación del tiempo son 0,200 segundos en una vuelta. Entonces tenemos el siguiente resultado. Nuestra fuerza electromotriz, que está dada por el número de vueltas que multiplica a la fracción entre la variación del flujo, del cambio de flujo sobre la variación del tiempo, nos queda el siguiente resultado. Hacemos la operación. El número de vueltas son 25, no 1. Recordemos eso, fue un pequeño error. Son 25, no 1. Entonces sería, aplicamos y hacemos el reemplazo en la fórmula. 25, que sería el número de vueltas, sobre la variación del cambio del flujo, que serían 78,53 por 10 a la menos 6 Tesla por metros cuadrados, sobre 0,200 segundos. Al hacer la respectiva multiplicación, aplicamos y nos va a quedar las unidades en voltios. Y nos queda 9,81. Bueno, si quedaron preguntas, dudas e inquietudes, recuerden que nos vamos a encontrar en nuestra clase virtual y en las distintas plataformas donde se pueden aclarar todas aquellas dudas. Les deseo un resto de día maravilloso. Cuídense mucho. Bye.